Muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro en estos Aseret Yemet Teshuvah, donde estamos tratando de recorrer el pensamiento de una de las escuelas de pensamiento en lo personal consideradas más trascendentes del siglo XIX y, por cierto, del siglo XX, que es la escuela del Musar. El Musar es la escuela de la moral, de la ética. Yo hablaría que es una escuela de psicoterapia moral, si podríamos darle un título, ¿no? En general. A través de Rav Shlomo Wolbe, de Herzadik Libraja, hemos recorrido, digo hemos recorrido porque la hemos recorrido junto a la comunidad. Lo estamos recorriendo junto a los hombres cada día viernes por la mañana y junto a las mujeres cada día de Shabbat, hasta que nos impidió la explosión de la pandemia, todos los Shabbatot, estudiando junto con las mujeres y los viernes junto con los hombres, no porque no se puede estudiar juntos, sino porque queríamos crear espacios separados. Estamos en Aseret Yemet Teshuvah. Estamos transitando estos días intermedios, como explicábamos ayer, que van desde la intensidad del día del juicio, del día de Rosh Hashanah, Yom HaZikaron, donde Akadosh Baruj Hu recuerda a cada una de sus criaturas, en camino hacia Yom Kippurim. El tiempo de Yom Kippurim, mal llamado el Día del Perdón, porque la mismísima Sagrada Torah le dice Kippurim. Kippurim quiere decir no un Kippur nada más, sino Kippurim. Kippurim son perdones, comillas. Quiere decir día de las expiaciones. Y en esto quiere decir, como explican los Jajamim, Kippurim Arbe Yesh. Hay muchos caminos para el perdón y obviamente muchas formas de poder llegar a él. No hay ninguna duda que el común denominador de todos estos días, de estos 10 días en total, que le dan un sentido existencial a este año, a todos los años que comienzan, es el concepto de la Teshuvah. Ayer, para recordar simplemente algunas de las elucubraciones, de las iluminaciones del Rav Wolbe, es que nosotros llamamos la acción de la Teshuvah como Lahzor Bitshuvah. Por eso pedimos en la tefilá cotidiana 3 veces al día: Ve Ahazirenu Bitshuvah Shlema Lefaneja. Haznos retornar en Teshuvah completa delante de ti. Y por eso la persona que regresa es Joser Bitshuvah. Rav Wolbe preguntaba: ¿a dónde regresa el que vuelve? Una pregunta, ¿no? Muy, muy importante, porque tenemos que tener certeza. Y por lo tanto, la primera certeza que decía el Rav Wolbe es a tomar conciencia de que hay un Dios. Ese es el primer punto que debe volver la persona. Decíamos ayer, no pasa el volver solamente por cambiar la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de presentarme, la forma de ser. Todo eso es muy secundario ante una gran conciencia que tiene que ver con la conciencia de Dios, lehakir et bor'o. Quiere decir reconocer a su creador. Y eso obviamente es tal vez el punto de excelencia que el Rav Wolbe nos marca a nosotros, porque en última instancia, al tomar conciencia de que hay un creador, entonces los caminos de la Teshuvah parecen empezar a allanarse. Muy bien, hoy entonces vamos a entrar en el segundo de los escenarios que nos habla el Rav Shlomo Wolbe, para que sepan que estamos hablando de él. Su libro es un libro realmente impactante llamado Ale Shur, que tiene que ver un poco con el concepto de la perspectiva, de la visión, de aquello que me permite a mí tomar una equidistancia con el escenario y poder observarlo, ¿no? Yo pienso que todo
el asumirnos como judíos, como hebreos, diría el Rab León Ashkenazi, Manitú, Zecher Tzadik Libraja, un gran líder del judaísmo francófono, es volver a esa identidad primaria del hebreo, como Abraham ha-Ivri. Ustedes saben que Abraham no era judío, era hebreo. Y por supuesto que ese eco de Abraham ha-Ivri lo vamos a tener en el día de Yom Kippurim, precisamente. ¿Cuándo? Por la tarde de Yom Kippurim. No sé si estaremos en comunidad, si estaremos rezando en conjunto, o deberemos satisfacernos nada más con la idea de poder rezar en soledad, acompañados por el eco de generaciones que nos acompañan, aquellos que nos acompañaron cuando niños y adolescentes, y acompañado por el fervor de aquellos que están junto a nosotros hasta 120 años como nuestros hijos y nuestros nietos, aún en la distancia. Decía, en la tarde de Yom Kippurim aparecerá en el escenario bíblico un hombre. Cuando le pregunten, ¿es de mi amata? Dice, ¿de qué pueblo eres tú? ¿Y a qué Dios sirves? ¿Y cuál es tu profesión? Etcétera. A las preguntas que le hacen, responde Yoná, el profeta Yoná Naví, a Ivri Anuj. Yo soy Ivri. Con eso dio toda su definición. Y ese hebreo, eventualmente, está marcando el pasaje original de la identidad del pueblo ligado a esta tierra, que era llamada Eretz HaIvrim, saben ustedes, la tierra de los hebreos, porque en última instancia el Haibrí ha de conformar una identidad muy, muy singular que nos habrá de llevar, por supuesto, a recorrer mares y océanos y distancias, y por cierto, esa identidad va a quedar sellada a fuego en cada uno de nosotros. Y por eso decía el rabino León Ashkenazi, Manitú, Zecher Tzadik Libraja, debemos recuperar el sentido del hebreo, quiere decir de aquel que está ligado a un origen, Abraham, que es el primero en las generaciones del mundo en reconocer que hay un creador. Baal Avirá, el dueño de ese palacio maravilloso que representa el mundo. Y nosotros, sus herederos. Decía entonces que bajo ese aspecto es que tratamos de ver la Teshuvah. Ver la Teshuvah significa volver a recuperar raíces, fuentes, volver a recuperar no solamente los orígenes geográficos, por eso el pueblo judío es pueblo judío en definitiva, porque es el habitante de Judea. Esa es la definición de la mirada de afuera, de la definición sartreana, diría yo, de que es judío porque es de Judea. Pero hace 2000 años dejamos de ser de Judea, eventualmente, y ya pasamos a ser ciudadanos del mundo, ¿verdad? Hasta que quiso la gloria de Kadosh Baruj Hu y su verajá, su bendición, hace casi 73 años, devolvernos a esta tierra, a este suelo, a estos aromas, a estos paisajes tan únicos, a estos recuerdos que son eternos y que es Eretz Aivrim, la tierra de los hebreos, Eretz Israel, la tierra de Israel, que evoca ya no solo al patriarca Abraham, sino a su nieto, a su consecución, a su prosecución, y que es Jacob, llamado Israel. Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro tiempo. Gracias por compartir con nosotros este espacio, nuestro estudio del día de hoy. Lo hacemos por la refugia además de todos los enfermos y enfermas de este mundo. Que cese ya la epidemia, la Magefá, como dice la Sagrada Torá, y por todos los enfermos y enfermas de Am Israel. En particular, quiero dedicarlo a la refugia de la señora, una querida señora amiga que está viviendo hoy en día en España,
la señora Elena Rovner, y le pedimos simplemente que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema a Hane Lea Bat Feige. Hane Lea Bat Feige, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema, y a la señora de nuestra comunidad aquí en Baranana, Frida Bat Esther Débora, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema. También a la señora Susi Liebman, Shoshana Batzalja, que le envíe refuah shlema, y a su señor esposo, Raúl Liebman, Reuben Ben Rachel, que Kadosh Baruj Hu le envíe refuah shlema. Amén de amén. Muy bien, entramos entonces hoy en nuestro segundo escenario. Segundo escenario que habla el Rav Wolbe después de saber cuál es el primer paso de saber, de conocer a Dios. Es un tema de mayor importancia tal vez para todos nosotros, porque ya es algo que depende de nosotros fundamentalmente, y es Haratzon Leit Karev. Quiere decir cómo se habrá de fomentar eventualmente la voluntad de ese acercamiento. Porque en última instancia ese es el punto donde tenemos que tratar de ubicarnos cada uno de nosotros. Cómo poder realmente llevar esta voluntad hacia el escenario final. Porque al final de cuentas somos seres volitivos y todo, absolutamente todo, depende de nuestra voluntad. En el razón está todo. Por eso le pedimos a Kadosh Baruj Hu hace unas noches atrás, tanto el viernes a la noche como el sábado a la noche, hicimos unas comidas, tanto sefaradín como ashkenazín, simbólicas, con nombres simbólicos. Y en ese momento le decíamos, Yehi Ratzon Elefaneja. Recuerdan, ¿verdad? Sea tu voluntad. Y en última instancia, si yo quiero que Él torne su voluntad hacia mí, ¿cómo yo no voy a tornar yo mi voluntad hacia Él? Hacer Retzonó Kirtzonja. Haz su voluntad, dice el Pirkei Avot, como la tuya propia, que deje y hace para que Él haga Retzonja, tu voluntad, Kirtzonó, como su voluntad. Yo pienso que ese es el regalo que tenemos como pueblo de Israel. Ese puente, a veces muy, muy angosto, pero que siempre es un puente de ida y vuelta, por donde transcurre el razón, la voluntad. Dice Rav Shlomo Wolbe Zatzal, la conciencia que hablamos sobre ella nos pone ahora de cara a reconocer cuál es nuestra verdadera situación. Nos pone de cara a comprender de quién nos hemos alejado. ¿Cuánto nos hemos alejado de Él? Por medio de lo que hicimos, ¿no? O sea, nuestras acciones, Maaseja y Carbuja, Maaseja y Arajacuja. Los Rabanim argumentaron de forma muy contundente: tus acciones te han de acercar, tus acciones te han de alejar. Somos nosotros los hacedores de ese destino. Por lo tanto, dice, también se ha despertado, obviamente, la voluntad de acercarnos a Él nuevamente. Entonces, todo este ir y venir parece ser una constante en mi vida. Tiempo de alejarnos, tomar conciencia de quién nos alejamos y la voluntad de querer acercarnos de vuelta. Dice, sí, la teshuvá en forma concreta, el arrepentimiento en forma concreta y manifiesto, empieza con el ratzon lashuv, con la voluntad de poder volver. Es imposible saltearnos ese paso, nos dice el Rav. Imposible, porque es, en última instancia, el paso ese el que va a orientar el camino de cada persona y también, obviamente, vendrá a reparar aquella transgresión, ese pecado, si vamos a llamarlo así,
que empezó también con la voluntad de alejarme de él y hacer un pecado. Porque cuando hice lo que hice, lo hice no compulsivamente, lo hice porque a conciencia, lo hice porque sabía que quería hacer eso. Y en última instancia dice, por ahí empieza la voluntad de volver, por el mismo lugar donde empezó la voluntad de transgredir. Dice Ravolve una frase que siempre me llamó la atención, pero que es contundente. Ein Adam Joté Beli Razón. No hay persona que haga una transgresión sin voluntad. Y esto es muy grande, ¿saben? Para mí es un concepto muy, muy grande. Nosotros solemos inventarnos a nosotros mismos miles de excusas, de motivos, de conceptos por la debilidad de nuestra forma de actuar y también encontramos miles de motivos y excusas para hablar acerca de el fracaso, lo frustrante que fue nuestra acción pecaminosa. Vaya, cuando le preguntamos a alguien cómo es que tiene tanto éxito en su estudio y él gira sus ojos hacia el cielo y dice, la verdad se necesita mucha siata de Ishmael, se necesita mucha ayuda del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? ¿Cuál es lo profundo de su intención? Dice, lo que dice la persona es que, mira, yo hice lo que yo pude hacer, yo hice lo mío, solamente la ayuda celestial en algún aspecto se ha refrenado, se vio detenida y por lo tanto no tuve tanta suerte. Quiere decir, el soberano del universo es un poquitito culpable de mi no prosperidad, de mi no éxito. Hay que tener conciencia, dice Ravolve. Únicamente la persona no puede decir, yo hice lo que estaba a mi alcance, pero del cielo no me ayudaron. Nadie puede responder de esa manera, ¿saben? Porque nadie puede explicar hasta qué punto puede conocer verdaderamente los designios del Todopoderoso. Por eso los Jajamín decían en la Gemara, Habal eta'er mesayain oto. Toda persona que viene al etaher, a buscar el sentido de la purificación, quiere limpiar. A esa persona se le ayuda a esa tarea. Vale también si por el contrario, Dios no permita, la persona viene a impurificarse, potjinlo. Se le abre la puerta también. Quiere decir, la Gemara, justamente de Yom Kippurim, la Gemara de Yomá, dice ese concepto. Si tú vienes a buscar un sentido de purificación, de limpieza, vas a encontrar ayuda desde los cielos. Y si por el contrario quieres buscar todo lo contrario, te van a abrir la puerta para eso también. Acá no hay confusión. Por eso el Rab vuelve a Dalid de la escuela de la moral, de la escuela del Musar. Hace recaer el concepto del libre albedrío absolutamente sobre los seres humanos. Como les dije ayer y les vuelvo a repetir hoy, yo doy gracias a Dios de cada uno y uno de los maestros que supe tener y de los que tengo hasta hoy en día. Porque si me enseñaron algo, fue a descubrir todo ese potencial que estaba dentro de cada uno de nosotros y que lo pudiéramos desarrollar. No a copiar modelos, pero sí a pensar en la dirección que ellos abrieron ese pensamiento. A mí me quedó siempre claro, en un principio me costó mucho comprender aquello que decía la Gemara de Ayú, Ayeneja, Rootet, Moreja.
que tus ojos siempre vean a tus maestros. Digo, ¿cómo podía pensar en eso? Si mis maestros, algunos de ellos ya no están. Físicamente no los puedo ver. Otros, Baruch Hashem, están aquí presentes, en Israel estoy hablando. Entonces me enseñó uno de mis primeros maestros. Le ayudó a Eneja Robotet Modeja. Me dice, ¿cómo vas a hacer el día que yo no esté? Después de estudiar con él 20 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se cumple? ¿Vas a tener una foto mía y me vas a ver a mí todo el tiempo? Yo entendía que me estaba diciendo que no, esa no es la forma de ver al maestro. Entonces él me dijo, dice, mira, el verdadero sentido del aprender con el otro y del otro es aprender a cómo resolver los distintos ámbitos de las dificultades. Por lo tanto, de ayuda a Eneja Robotes Mudeja. Cuando se te presente a ti, a Rav Moti, cuando ya no estés aquí en Buenos Aires y vayas al Uruguay, o vayas a Israel, o estés en otra parte del mundo, y tengas una dificultad, cuando algún miembro de tu comunidad, algún alumno te haga una pregunta compleja y que no sepas cómo resolverla, por supuesto que hay que ir a los libros, pero de ayuda a Eneja Robotes Mudeja. En ese lugar, tus ojos tienen que mirar a tu maestro. Tú tienes que pensar cómo lo hubiera resuelto mi maestro. Aprendiendo, ante todo, eso de tu maestro. Que tu maestro te enseñe a pensar, que te enseñe a resolver, que te enseñe como hombre libre y no crear una dependencia tal en la cual uno termina prisionero a veces de ataduras que nunca buscó, que nunca quiso. Por eso creo que todos estos momentos en los cuales el Rab Wolbe me habla a mí, cuando lo estudio una y otra vez, realmente me sacude, me vuelve a mover y a movilizar, diciendo, ojo, no hay modelo a imitar. Nadie te va a preguntar por qué no fuiste tal persona o tal otra o tal otro, cuando después de 120 años te vayas de esto. Así decía el rabino Suya de Hanípoli, en el mundo del Hasidut, ¿no? Lloraba amargamente el día que ya sentía que se iba a morir. Y los alumnos decían, ¿pero por qué tanta angustia? Entonces él decía, porque cuando me vaya allí arriba, ante la corte celestial, no me van a preguntar, ¿por qué no fuiste como Moshe Rabbeinu? ¿Por qué no fuiste como Abraham Avinu? ¿Por qué no fuiste como Jacob o como David? Me van a preguntar, ¿por qué no fuiste suya? Y en última instancia, ahí transcurre el verdadero leitmotiv, ¿no? De ser uno. Entonces, Abale Taher, la persona que viene a purificarse, dice la Gemara, se lo ayuda, se le da un empuje para que siga. Y Abale también, así como la persona que viene a impurificarse, todo lo contrario, cogiendo, se le abre la puerta. Revolve, nos dice la llave, Akol Talui Adam. Todo depende de ti, todo depende de mí, todo depende de la persona. Si la verdadera voluntad de la persona es purificarse, eso es Avale Taher, que viene a purificarse, entonces va a encontrarse a sí mismo como ayudado. Le van a acompañar en esa tarea. Y por supuesto que también pasará lo contrario. El nuclear lomarle atzmenu. No tenemos una regla general para decirnos a nosotros mismos, mira, yo soy una persona muy exitosa. Esa es señal de que mis intenciones son buenas y del Shamaim y del cielo acuerdan con mis caminos. Nadie puede decir eso. Porque de ese éxito, de esa prosperidad
que podemos ver como ayuda del cielo, no existe ninguna prueba de que nuestro camino sea bueno. Es muy fuerte esto, ¿eh? No vayan a pensar que si todo tenemos éxito y prosperidad es porque del cielo nos están ayudando. No siempre se da así. ¿Por qué? Porque dice la Gemara de Makot, y estudiamos hace tiempo en el Bet Midrash, Bederech she'adam rotze lalechet, ba modihim. La Gemara de Makot dice, en el camino que tú querés ir, en ese camino es el que se te conduce. Bederech she'adam rotze lalechet. Ojo, esas son tus elecciones, son mis elecciones. Por lo tanto, Rabbi le dice, todo depende de nuestra voluntad. La voluntad es la que abre y es la que cierra nuestras acciones y la conducción de la Ashgahá, de la supervisión divina sobre nosotros. Por lo tanto, después de poder comprender todo este escenario, el comienzo de la Teshuvá, dice el Rab, el comienzo de la Teshuvá concreta es a partir de eso, que nosotros podamos examinar nuestra voluntad, hacia dónde tiende nuestra voluntad. Si hemos encontrado que existen aspectos en nuestra voluntad que están comunicándose con el concepto ba letamé, el que viene a impurificarse, vamos a tener que rectificar nuestra voluntad para poder pasarnos al otro concepto que es ba letaher, el que viene a purificarse. ¿Cómo es que podemos cambiar la voluntad? La pregunta primera y última. Dice Rabbi, este es el principio. Por la fuerza de la conciencia verdadera, de Kohash el Hakara Amiti, la fuerza de la conciencia verdadera, dice el Rab, es poder modificar también la voluntad que sea verdadera. Dice, si yo ya he fortalecido mi conciencia respecto a Dios, ¿verdad? Y que esa conciencia respecto a mi Creador es una conciencia verdadera y cierta, aquí hemos superado tal vez el examen de conciencia y aquí estamos frente nuevamente y obligatoriamente a una teshuvá básica que es de la inconsciencia a la conciencia. ¿Cuánto nos sugiere el Rab? ¿Cuánto? Tenemos que revisar nuestras voluntades, hacia dónde ellas tienden a ir. Estamos estudiando todos los Shabbatot de tarde en nuestro Bet Knesset desde hace tiempo ya. El libro inspirador de Rabbeinu Yonah Gerundi, Sha'arei Teshuvah, los pórticos de la Teshuvah. Justo este fue uno de los últimos puntos que tocamos antes de Rosh Hashanah. Dice Rabbeinu Yonah Gerundi, Gerundi es de Gerona, al norte de Barcelona. Yesh anashim tzadikim ve'isharim belibotam. Presten atención, por favor. Sha'arei Teshuvah, segunda parte, Alajá 9. Hay personas justas y rectas para sus adentros. Ellos tienen como un rugido de león permanente en sus pensamientos. Y habrán de clamar por sus pecados como el estremecimiento del mar y sus olas. Y se van a lamentar por cuanto
sus manos se han visto escasas de poder servir a su Creador. Y al se ifsha geber. En esto, quiero que sepas, dice Rabbeinu Yonah, es donde produce la persona la mayor equivocación, be'arbe ashma, la mayor culpabilidad, tanto como las profundas transgresiones, las más graves transgresiones, como aquello que afirmaron nuestros sabios de bendita memoria. Vitera Kadosh Baruj Hu al Gilui Arayot Shelichut Damim Velo Viter Le'avon Bitul Torah. Dijeron los Jajamim, pensamiento muy fuerte, dice que Kadosh Baruj Hu está dispuesto a renunciar a uno de los pecados capitales por los cuales el Yehudí jamás puede incurrir, como es la corrupción sexual, Gilui Arayot, dedicarse a la promiscuidad sexual, o Shefihut Damim, el derramamiento de sangre. Son aspectos que la persona, si le piden que haga eso, debe morir y no hacerlo. Sin embargo, dicen los Jajamim, Akadosh Baruj Hu está dispuesto a renunciar a lo que es esa promiscuidad sexual que yo debo incurrir o el derramamiento de sangre, pero no está dispuesto a renunciar al pecado de anular el estudio de la Torah. Muy fuerte, ¿verdad? Sí, claro que es fuerte. Rabbi nos dice, estos hombres rectos son los que claman como un león, rugen como un león por sus pecados. Los claman a viva voz, a los gritos. Hashamnu, Bagadnu. Este es un aspecto. Pero el segundo es lo que Rabbeinu Yonah viene a remarcarlo con mucho mayor fuerza, es Kotzer Ayat de Avodat Hashem, que es un segundo aspecto que no habla de todo lo que se manifiesta hacia afuera, sino a veces la incapacidad, la cortedad de manos, Kotzer Yadam. Yad Ketzará quiere decir que no tiene prolongación, que no tiene alcance, que no tiene extensión el servicio de Hashem. Y dice Rabolve, ese segundo aspecto es mucho peor que el primero. Y he visto, y la prueba está, dice, perdón, de aquellas cosas que Akadosh Baruj Hu ha renunciado, si así lo podríamos decir, sobre la promiscuidad sexual, la corrupción y el derramamiento de sangre, pero nunca renunció el Kadosh Baruj Hu a que yo como Yehudí deje de cumplir la mitzvah de Bitul Torah, que deje de estudiar Torah. Bitul Torah es dejar de estudiar Torah. Rabbi nos explica, mira, ¿qué significa todo esto? Es algo muy claro. La Sagrada Torah es el condimento, es el antídoto, yo diría, para todo lo que es el impulso en el ser humano. Si la abodá de Akadosh Baruj Hu, si servir a Dios, como dice el Shema Israel, servirlo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Si esa abodá de Hashem fuera mejuzeket beyadenu, quiere decir, no sería tan cortita, sino sería fuerte, en el sentido más elevado de la fortaleza, entonces nunca llegaríamos al pecado. Por lo tanto, el principio de todo lo negativo de anular el estudio de la Torah, que esa es nuestra forma de unirnos en la Torah y a partir de allí en Dios, es un problema que está en nuestras manos.
Ese es el motivo de cada una y una de las transgresiones, el hecho de que yo esté en Bitul Torah. Por eso les agradecemos siempre a todos los que disponen de estas 45 o 50 minutos para poder compartir con nosotros, porque nos ayudamos mutuamente a no incurrir en ese Bitul Torah, en esa anulación del estudio de la Torah. Si tomamos conciencia de esto, dice Rav Wolbe, ¿en qué debemos fortalecer la voluntad para elevarnos por medio de la tarea de la Torah? La voluntad es la fuerza superior y más profunda que reside en las fuerzas del alma del ser humano. Y es terrible el poder ver hasta cuánto los seres humanos, e inclusive, atención, los Bene Torah, afilu, las personas estudiosas de la Torah, Nebuchim, están en un estado de desorientación total, de complejidad total, y no saben utilizar esa voluntad. El primer postulado esencial es que el ser humano a veces está tan sujeto, es tan esclavo de sus deseos, hasta que prácticamente le resulta imposible liberarse de esos deseos y codicias y ambiciones. Mamás, como si estuviera una persona viviendo en un estado de compulsión permanente y no siendo un ser con capacidad de elección. Algunos métodos, algunos sistemas determinados en la psicología moderna también han penetrado nuestro propio escenario y crearon una suerte de postulado primero como este. Sin embargo, debemos saber que eso que podemos aprender de ese afuera es un concepto que nos aleja de lo esencial. Es un concepto de kefirá. Es un concepto herético el que yo vaya a buscar la respuesta fuera de mi propia fuente. Porque el fundamento de toda la Torah es, ante todo, que el ser humano tiene libre albedrío. Y hoy en día parece ser que las teorías psicológicas de la modernidad y de la posmodernidad, a partir de Freud y adelante, hablan obviamente de una cuestión de atadura, de atavismos y de compulsiones. Y a partir de allí justificaríamos todo lo que hacemos. La Borbe dice, no. Un Ben Torah, una persona que estudia Torah, tiene que tener en claro que el primer postulado que hay en la Sagrada Torah es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Adán. Una vez creado, le ordenó, Nicole Tzagan Tojal, de todos los árboles que están en el jardín puedes comer. Comer Tzadá, Tobarra, lo Tojal, y del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas. Y yo bajo el Jami menú, porque el día que comas de él, seguramente, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Kadosh Baruj Hu a Adán? Acá tienes todo el sí y acá tienes un no. Eso se llama libre albedrío. Lo mismo que a Kadosh Baruj Hu le enseñó al primer fratricida del mundo, que fue Caín cuando mató a su hermano. Inteitivse. Si vas a poder sobrellevar todo esto y cargarlo y mejorar tu condición, vas a poder sobrellevarlo. Pero si no, la petaja te aprovecha. En la puerta te está esperando la transgresión. Ve'eléjate shukatu. La transgresión permanentemente quiere abrazarte, quiere atraparte. Beatá tim sholbo. Pero tú vas a tratar de dominarlo siempre, permanentemente. El principio de la Torah nuestra sagrada es el libre albedrío. Ninguna duda, no hay compulsión. Es cierto. Después llegaremos a los escenarios de
a Har Sinai. Pero vamos a tener que entender qué significa que Hashem les puso la montaña como un techo sobre las cabezas y les dijo, Intecableta Torah mutable, inlopo tiene que volver. Si reciben la Torah bien y si no, aquí será vuestra sepultura. Pero este es otro escenario. Créanme que el pueblo de Israel dijo, Naaseh Benishma, haremos y oiremos de purísima elección, no por compulsión. Ese escenario es otro que vamos a estudiar, por supuesto. Por lo tanto, Rav Wolbe nos ayuda a comprender una vez más el final de nuestro segundo encuentro sobre la Teshuvah. Zot alenu la'asot. Esto es lo que se impone en hacer. Debemos sacarnos de encima, quitarnos de encima todos los argumentos de los demás, como si ellos son culpables de nuestros fracasos y frustraciones, incluyendo el argumento sobre Akadosh Baruj Hu, sobre Dios, como que si Él no me ayudó a mí lo suficiente, también eso tenemos que despojarlo. Porque obviamente cuando algo nos fue mal, la culpa es de los demás. Dejemos eso de lado. Tampoco que Dios nos ayudó. No, tampoco eso. Saber dice, Akol Talui Ba. La llave maestra es, mira, todo depende de nosotros. Depende de nosotros mismos. Y, por sobre todo, de cómo darle fuerza a nuestra voluntad. Debemos entonces revisar, hurgar nuestro ser interior. Tratar de descubrir y de resolver y de ver hacia dónde tiende nuestra voluntad. Si nosotros estamos desde la perspectiva de la Gemara en ese Ba Letaher, en el que viene a purificarse, o si todavía estamos atados de manos y de pies, como que prácticamente no nos queda otra opción del Ba Letamé, que venimos a... Dios nos permite impurificarnos. Y debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas para poder ingresar en un nuevo estadio, en un nuevo estatus del Ba Letaher, aquella persona que viene a purificarse, Leidabek ba Torah, a fusionarse, a unirse con la Torah, con todo lo que le resta de sus fuerzas. Después, solo después, llegará el tiempo en el cual nosotros podremos empezar a inquirir, a buscar, a exigir de nosotros mismos en todo lo que representa el estudio, ocuparnos de la Torá, que es el estudio, y de lo que representa el verdadero sentido de Avodat Hashem, de servirlo a nuestro Creador. Y en ese lugar empezar a comprender que está todavía lejos de nuestro alcance, que es lo que no pudimos llegar. Porque cuando la persona logra ser sincera consigo mismo, no es casual que la palabra ser sincero es ser ken, kaf nun, como la palabra sí, como la afirmación. A mayor sinceridad parecería ser, hay mayor afirmación en el ser humano. Estos son los comienzos de Rav Wolbe, y entonces nos encontraremos en nuestro Sheur de Perashat Shavua, dedicado a la Teshuvah también, por supuesto, mañana, jueves, Bezrat Hashem, en este marco, con la tercera conferencia del Rav, la cual estamos tratando de reproducir y agregar algunos comentarios, que es Zman Le'asek Atshuvah, el tiempo para ocuparnos de la Teshuvah. Que Tivá Baja Timatová, muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Benet, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por tener la paciencia y la voluntad de poder escuchar. Shana Tova Umetuká, que tengamos un excelente año de salud, por sobre todas las cosas, un año que tenga lo bueno nada más, como el mundo de la creación. Bueno, que te va a bajar, muchas gracias a todos. Gracias a Yosef por su